Ahora también esa frase recurrida, si España se rompe con las decisiones que está tomando Sánchez, yo creo que no se rompe, pero está en el desguace. O sea, la está vendiendo a piezas, y sobre todo a Puigdemont. Ahora la inmigración, ahora las sociedades que vuelvan, ante la amnistía. Otra cosa es si tú realmente, Junts le preocupara la política de inmigración, si el gobierno pensara que era un tema que podía descentralizarse, porque está bien que las comunidades gestionen, suponiendo que eso, cuando haces el pacto de investidura, lo negocias, ves los pros, los contras. Sánchez acusaba de bulos y supercherías los mensajes que decían que España era un mal país para invertir. Pero la verdad es que todas las señales son malas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como ustedes prefieran, o en las circunstancias en las que ustedes estén escuchando o viendo este podcast o este vídeo de YouTube o de cualquier otra plataforma de La Plaza, un nuevo episodio de La Plaza. La verdad es que teníamos ganas ya, porque el último episodio lo grabamos creo que hace 15 días aproximadamente, antes de las vacaciones, las clásicas vacaciones de Navidad. Y teníamos ganas de tomarnos este pequeño respiro, estas pequeñas vacaciones casi escolares, porque seguir la actualidad política agota. No quiero justificarme, pero es muy agotador, sobre todo porque tienes que seguir la actividad de un gobierno, de una oposición, de unos partidos políticos, sobre todo el gobierno, que es lo que los periodistas evidentemente nos preocupan más, porque son los que tienen el poder ejecutivo, los que hacen, deshacen, hacen leyes, promulgan leyes, las ejecutan. Y cuando un gobierno y la coalición en que se apoyan permanentemente están, por decirlo en principio fino, en el borde de la Constitución, del espíritu de la Constitución, de las instituciones, si no en la letra, pues corres el riesgo de repetirte y de enfrentarte a un mensaje que es que no hay otro, que no puede ser otro. Y por lo tanto, pues eso es agotador también para nosotros. Espero que no lo sea tanto para ustedes, espero. Y es que este gobierno está apoyado en una coalición que solo puede funcionar arrinconando el espíritu de las instituciones y de la Constitución. Bueno, Pedro Sánchez lo ve de una manera diferente. Ayer, estamos grabando esto un viernes, dijo que hacer un gobierno progresista y llevar a cabo una política progresista significaba lidiar o dirigir o liderar una política con la oposición, con la pluralidad política. Bueno, yo no lo he entendido, lo he leído varias veces, sigo sin entender qué quería decir, pero yo creo que ya cada vez le empieza a entender menos gente. Desde luego no le entendieron bien los diputados de su propio partido, porque la mayoría de ellos, por no decir el 98%, eran absolutamente ignorantes de lo que iban a votar un segundo después. Viva la democracia, viva la participación y viva la actividad política. Estaban absolutamente ajenos de qué iban a votar después, hasta que se les llama a orden, apretan todos el botón de lo que el líder del Parlamento les dice que tienen que votar. Vamos, por ignorar lo que se iba a decir, estamos convencidos de que ni siquiera el ministro del Interior y peso fuerte de este gobierno, al menos hasta ahora, el señor Grande Marlaska, era consciente de lo que se iba a negociar en el campo de la inmigración, y es él quien manda a la Guardia Civil, a las fuerzas de seguridad del Estado, cuando se produce alguna actuación irregular, cuando tienen que intervenir, o quien controla esos flujos que ayer se negociaban con esa alegría en el Congreso de los Diputados. Pero esta coalición solo puede funcionar así. Y esta coalición, como solo puede funcionar así, nos va a proporcionar, desgraciadamente, espectáculos tan surrealistas, tan kafkianos, tanto por las formas como por el contenido, que hemos tenido la ocasión de disfrutar, entre comillas, esta semana en el Congreso de los Diputados. ¿De verdad no piensan así? Aunque usted sea un votante socialista o de Sumar, ¿de verdad no cree que el espectáculo que se ha dado esta semana es surrealista?
negociando a espaldas del Congreso entre dos formaciones, con un montón de diputados ignorantes de hasta qué punto se iba a negociar o qué se estaba negociando hasta un minuto antes, con unos apagones del sistema informático incluidos y, en fin, otra serie de anécdotas. ¿De verdad usted cree que España puede ceder a una de sus comunidades competencias sobre el tema de la inmigración? ¿En serio? Y si se las puede ceder un gobierno que se dice que abandera el progresismo a una formación como la del señor Puigdemont, que se ha caracterizado en estas y en otras muchas temas como un gobierno claramente xenófobo. ¿De verdad es posible conciliar las dos cosas, aunque sea trayendo a colación esa frase tan esperpéntica con la que Sánchez pretende justificar los nuevos acuerdos con Junts? Bueno, yo para acabar, algunos tweets que ilustran un poco o enmarcan lo que hemos vivido esta semana en el Congreso de los Diputados. Uno de nuestro queridísimo Pedro Herrero, uno de los autores de Extremo Centro, uno de los vídeos, podcasts que se graban de tanto en tanto en esta casa, diciendo: la investidura, recuérdenlo, fue el 27 de noviembre y el 7 de enero ya están buscando el apoyo de la oposición, porque antes de llegar a acuerdo intentaron, sin nada sobre la mesa, evidentemente, pero pidiéndole al PP que gratis et amore se inhibieran y dejaran que salieran adelante los decretos que pretendía aprobar la mayoría de gobierno. De Daniel Gascón, columnista del País: para detener a la ultraderecha, estamos dando a la ultraderecha las competencias de la inmigración. Por si aún alguien sigue instalado en esas fronteras derecha, ultraderecha, izquierda, etc. Y de Bernat García, ya que está aquí, pues vamos a sacarlo de la casa, ¿no? Dice Bernat en un tuit: ni la cesión de competencias en inmigración, ni el reconocimiento del derecho histórico local a Cataluña se encuentran entre los temas pactados en el acuerdo PSOE-Junts de la investidura, y de eso hace 2 meses. Dice: lo grave es que el coste de la presidencia de Sánchez va a ser un pozo sin fondo que vamos a pagar evidentemente todos los españoles. Señor Alejandro Martínez, gracias por acompañarnos, bienvenido. Las vacaciones bien, supongo. Sí, perfecto. Las pilas, se ha repuesto usted, me encanta. Señor Bernat García, hola, bienvenido. Las vacaciones bien. Bien, muy bien. Bueno, estupendo. Bueno, pues ya podemos empezar, ¿no? Empezamos. Venga. Vamos a empezar, no sé por dónde, voy a decir por donde queráis, porque es que saldrá todo, porque todo está de alguna forma inextricablemente unido. Alejandro. Sí, bueno, es lo que decía, que un poco la situación política nos lleva a la situación esta de estar como un hámster, de estar dando vueltas siempre a la rueda, ¿no? Lo que pasa que parece que está cogiendo ya una velocidad que al final puede salir esto por alguna parte, ¿no? Que ya es difícil frenar cuando entra en esos registros. Mucha gente se pregunta ahora también esa frase recurrida, si España se rompe con las decisiones que está tomando Sánchez. Yo creo que no se rompe, pero está en el desguace. O sea, la está vendiendo a piezas, y sobre todo a Puigdemont. Ahora la inmigración, ahora las sociedades que vuelvan, ante la amnistía, y al final cuando nos demos cuenta, pues estamos prácticamente... Te comentabas antes, Alejandro, y tenías razón, lo de la amnistía ya nos parece un tema menor, ¿no? Después de lo que se ha aprobado, lo de la amnistía, pues qué tontería, ¿no? Ya parece una tontería con lo que se nos viene encima, ¿no? Sobre todo en el tema de la inmigración, que es muy grave, porque es que refleja que la única bandera que tiene este gobierno es mantenerse en el poder. Es que no tiene otra. Sánchez ha conseguido su objetivo de ser presidente y el resto es secundario. Y cede lo que tiene que ceder. Un gobierno que se define progresista para ultraderecha, estar al lado de los más vulnerables. Y tú le cedes las competencias en inmigración a alguien que quiere competir con Alianza Catalana también en ver quién es más xenófobo. Hombre, porque lo ha hecho por eso, lo ha reclamado por eso, porque no soportan, no acaban de entender que en Ripoll, la cuna del catalanismo, de la Cataluña, ganara las elecciones municipales
una candidata de la extrema derecha, esta sí, xenófoba, cuya principal bandera era poner coto a la inmigración y a los inmigrantes que estaban viviendo. Pero es que además, no han tardado 5 minutos los de Junts en mostrar algunas de sus intenciones, que ya las llevan, de comentarios xenófobos. Cojan ustedes, entreténganse en la hemeroteca y encontrarán a puñados. Pero creo que hoy o ayer ya se decía que una de las ideas que podía implicar la nueva política catalana en inmigración, cuando se concretara y de la manera que se concrete, es obligar a que solo tendrán carta de residencia los que sepan hablar catalán. Poner el idioma como un requisito que digo yo que es que no lo tiene ninguno de los países occidentales que yo conozca. Tú puedes ir a Estados Unidos, estar en Estados Unidos, tener incluso la carta de residencia, otra cosa es tener la nacionalidad y demás, y no conocer el inglés. En Gran Bretaña, en Francia, en Italia. Otra cosa es que el gobierno intente, evidentemente, que todos hablen el idioma oficial o uno de los 2 idiomas oficiales hasta ahora en Cataluña. Ya están intentando. Y esto, como decía, la rueda va tan rápida que no se va a conformar con esto, porque ahora mismo lo que se delega es la gestión en inmigración. Pero claro, hay una ley nacional por encima de eso. Y también van a forzar al gobierno a cambiar esa ley para adaptarle a la política que ellos quieren aplicar. ¿Esa ley, el espacio Schengen, no va a ser aplicable en Cataluña? Pues a ver qué es lo que sacan, porque es que creo aquí que no saben ni lo que han pactado. Es que no tienen ni idea. Esto se parece más al circo de Cataluña. ¿Qué razón tenía Juan Milián cuando trasladó lo del procés catalán al procés español? Porque es un circo, nadie sabe bien lo que se ha pactado. Ya después de haberlo pactado, unos salían diciendo unas cosas, otros salían diciendo otras. Todo el mundo que debería estar al tanto está absolutamente al margen de lo que se está pactando. Hoy hay unas declaraciones que ya comienzan a cansarme, de Emiliano García Paje diciendo, pero ¿cómo es posible si hemos pactado lo mismo que Vox y tal? Oiga, déjese usted ya de salir después de cada barbaridad de su compañero de partido, Pedro Sánchez, y actúe usted. Son de su obediencia una serie de diputados en el Congreso. Son de su obediencia, pertenecen a la Federación de Castilla-La Mancha del Partido Socialista, que voten en función de lo que su secretario general dice que se debería votar. Pero en fin, Bernat. No, está claro. Parece muy grave, aparte de recordar que Junts es un partido de tinte xenófobo, o al menos Puigdemont, que está aliado con los flamencos de Blancs Blanc, y que son partidos que defienden una política migratoria cero y racistas y xenófobos. Pero lo que me parece también que es una muestra del deterioro institucional del gobierno y de lo poco que le importa a Sánchez realmente España o sus ciudadanos y sus estructuras, es que lo que no estaba previsto el miércoles a las 4 de la tarde, a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde sí lo estaba, ¿no? Y se hace una cesión de unas competencias en inmigración, pero los catalanes hemos pedido esas competencias. O sea, Cataluña, el gobierno catalán, las instituciones catalanas han pedido ese traspaso de competencias. Yo creo que no. Esquerra no ha pedido eso. Lo pacta traspasar unas competencias a una comunidad autónoma con un partido que es el quinto de Cataluña, de las últimas elecciones, que sacó un 11% de los votos, que no está en el gobierno de la Generalitat, que no es primera fuerza parlamentaria en Cataluña, que no dirige ninguno de los grandes ayuntamientos de Barcelona. Es decir, ¿con quién has pactado? ¿Con quién has pactado esa cesión? ¿Por qué todo el mundo tiene que aceptar? ¿Por qué Cataluña tiene que aceptar esa cesión de inmigración? Con unos tíos, y si lo pactas con Alianza Catalana por 2 votos que necesitas para un decreto ley, tiene que comerse. Si mañana decides que porque Puigdemont lo quiere, vas a ceder o quitas las pensiones en Cataluña porque sí, pues ese es el interlocutor institucional en Cataluña, un partido sin representación institucional. Eso es muy grave, ¿no? Entonces, y esto forma parte de todo el proceso, que se está saltando a la torera lo que son los mínimos tal, porque oye, cesiones de competencias siempre ha habido, ¿no? Pues con Pujol, Aznar, Felipe González, siempre ha habido, pero ha habido negociaciones en la mesa con partidos, en el caso de Pujol, que era el primer partido en Cataluña que gobernaba la Generalitat, que era la persona, un interlocutor
medianamente válido, ¿no? Aquí es que se negocia con cualquiera que tiene 3 votos, mercadeo con competencias y con los dineros de todos los ciudadanos. Gravísimas, como son las del control de la inmigración, ¿no? Entonces, el control de las fronteras. Tú lo das ahí, y si mañana gobierna por algún tal Vox en Cataluña, tiene Vox las competencias en inmigración en Cataluña. Porque claro, tú es que no se las estás dando, no estás dando competencias a Junts o a tu aliado progre, a tu aliado, es que se las das a Cataluña, gobierne quien gobierne. Entonces esto es la irresponsabilidad del gobierno, ¿no? Es como decían, ¿no? Que vieron una negociación tan fácil al límite de la votación, que no sé si tú lo decías, que cedían, digo, bueno, pues nos ponemos a pedir, que esto no va a tener hasta que suene el reloj. Hasta que suene el reloj, ¿no? Y por eso yo creo que se han incluido cosas que en ningún momento estaba previsto. Y hoy viernes, que estamos grabando, todavía estamos esperando a que el gobierno salga explicando qué es lo que ha pactado con Junts. Porque todavía no ha salido nadie a decir cuáles han sido los acuerdos, en qué condiciones, qué se ha negociado. Y Sánchez y todos prometían, no, lógica, taquígrafo, nosotros somos transparentes, nosotros somos, y no solo no informan a los de su grupo, sino que el resto de la ciudadanía se está preguntando al gobierno, ¿pero qué es lo que habéis pactado? Porque aquí todas las versiones vienen vía Junts, no hay otra. Y también me llama la atención que una vez que ha humillado al gobierno, que le ha sacado todo, ni se dignan a votar en el Congreso, que se celebró la sesión en el Senado, que incluso puso en peligro el que se aprobara, porque si llega a haber otra equivocación, como pasó en la primera votación de Pisarello, si vuelve a ocurrir algo similar, encima, después de haberle cedido todo, ni se dignan a entrar y a votar. O sea, que es que les da... No, pero porque van a hacerlo si lo tienen absolutamente humillado, o sea, lo tienen como un perrito. El problema... y lo dijimos en otra plaza, no es que tengan como un perrito, porque además actúan así, actúan con esa prepotencia, están convencidos. El problema no es que tengan absolutamente esclavizado a Pedro Sánchez, el problema es que tienen esclavizado al presidente del gobierno de España porque Pedro Sánchez así lo acepta. Entendiendo que a Pedro Sánchez le importe eso, porque esto es como la fábula. Pedro Sánchez está vendiendo cosas que no son suyas. Y él llega a un punto que él se piensa que él no gobierna un país, sino que tiene una plataforma personal y estoy convencido de que no entiende que tiene unas repercusiones dañinas para España lo que está cediendo. Le da igual, no le afecta personalmente, no afecta sus 3-4 mensajes electorales que está lanzando. Y eso es el problema, que él sale ganando porque entiende que todo lo que sea asumible desde un punto de vista electoral, mientras no haya algo que genere una disconformidad, un rechazo unánime, mientras siga teniendo una parte de la población que le aplauda su audacia, su baraca, como seguían diciendo el otro día incomprensiblemente, va a entender que todo lo que ceda, que no lo cede él, o sea, que regala lo del vecino, que es legítimo, ¿no? Y en su estructura mental pues considera que es legítimo porque hay una parte de la población que le está aplaudiendo las gracietas, pero claramente es gravísimo. Y el papelón es de los ministros, que tienen que salir a hurtadillas prácticamente sin dar explicaciones. Tiene que venir un partido como Junts a decir lo que el gobierno está entregando. Esto es una vergüenza. No, si no se entendía lo que hablaba Sánchez sobre la gestión inteligente de la plurinacional, si veis también las declaraciones del ministro de Agricultura, de pronto Luis Planas, sobre la bajada del IVA al 0% del aceite, se entiende todavía menos. Y la gente dice, no, pero ya podía empezar a bajarlo antes de que la ley salga. No, es que se puede... Unas cosas que claro, que es que le ha pillado a todo completamente. Es todo frivolidad, no hay nada planificado, pues lo decía en el tuit de Bernat, ¿no? Pero si no estaban los acuerdos de investidura así tan importantes. Estamos hablando, es que no estamos hablando del IVA del aceite, ponerlo en el 3 o en el 3,5% en el 4. Estamos hablando de la política de inmigración. ¿Qué pasa? Los guardias civiles lo van a hacer los Mossos de Escuadra, están preparados, va a ser diferente de la de España, puede que sea diferente, si no, ¿qué va a pasar con la...? Estamos hablando de la inmigración, estamos hablando de un tema delicadísimo, un tema clave en la política europea en estos momentos. Y eso se ventila porque van a dar las 3 y tenemos que votar.
de verdad, o sea, es que es pura frivolidad, Otra cosa es si tú realmente, Junts se le preocupara la política de inmigración, si el gobierno pensara que era un tema que podía descentralizarse, porque está bien que las comunidades gestionen, suponiendo que eso, cuando haces el pacto de investidura, lo negocias, ves los pros, los contras, haces una memoria y tal. Yo es que creo que eso, además es que, aparte de que probablemente sea inconstitucional, se lo van a hacer, yo no creo que Europa acepte fácilmente que un país disgregue su política de inmigración. Porque además lo que está viendo en este momento es una política europea. Es el drama, que no tenemos una política europea. ¿Y tú vas a disgregar tu política de inmigración? ¿Algún tema más? ¿O pasamos a lo que pasó en el Spain Investors Day? Sí, pues ahí Sánchez, que ha sido su primera comparecencia tras el día de España, ¿no? El Día de Inversores de España, pues bueno, se puso allí a decir que España es un sitio ideal para invertir, que bueno, que hace la gente, los inversores que no vienen aquí en masa corriendo, es que ni nada de autocrítica, nada de poner en valor unos datos que dicen que ya el año pasado la inversión extranjera cayó cerca de un 30% en España, y encima hace esa afirmación en un foro unos días después de que Bolsas y Mercados Españoles, que es el gestor de las bolsas españolas, presentara un informe sobre la competitividad de nuestros mercados con 56 medidas en la que dice que estamos a la cola de Europa, que estamos en desventaja porque por parte regulatoria, por parte fiscal, es que estamos en clara desventaja. Y animaba y decía que los inversores extranjeros cada vez tienen menos interés en invertir en España. Y lo dice quien ve el flujo diariamente de dinero que entra en las acciones de la compañía española. Pero no, ahí te suelta de nuevo el mensaje triunfalista, obviando estos datos negativos y lo que le está reclamando constantemente el sector, porque es que vamos cuesta abajo y no quiere verlo. Sánchez acusaba de bulos y supercherías los mensajes que decían que España era un mal país para invertir, pero la verdad es que todas las señales son malas. Lo están diciendo las estadísticas, que apuntan a una caída de la inversión extranjera. Lo dice también el Banco de España, que también han hablado esta semana diciendo que si hay una caída de la economía y una caída de la inversión, se debe sobre todo a la inseguridad jurídica, la inseguridad de la política económica. Y esto lo está diciendo el Banco de España, que hoy por hoy es una voz que debemos creernos como objetiva. Naturalmente, pues hay muchos factores, un señalamiento por parte del gobierno a las empresas, a las grandes multinacionales, la irrupción de la noche a la mañana, la nacionalización de parte de empresas privadas como es Telefónica, donde un día te puede gustar o no te puede gustar, pero tú no habías dicho nada, entra un fondo extranjero, dice que va a invertir en una compañía y tú al día siguiente te despiertas, o al día siguiente o al cabo de unas semanas, dices que vas a hacer una operación paralela para frenar, digamos, el poder estatal. Entonces, claro, te puede gustar o no que sean sauditas, que sea un fondo soberano, da igual. ¿Qué pasa? Si no es saudita, si son de otro país, tú estás dando un mensaje de que si, por ejemplo, un fondo extranjero ve una oportunidad de negocio y quiere entrar, tienes que asumir que el Estado, en este caso el gobierno de España, puede considerar que no le gusta y sacar la chequera pública o endeudarse para frenar tu capacidad de acción y de poder en esa compañía. Eso son señales malísimas. Los impuestos, hemos visto que todavía no sabemos si los impuestos a las bancas, a los bancos, a las energéticas van a ser permanentes, no, se van a ceder. El año que viene, ¿a quién voy a tener que pagar este impuesto? ¿Lo voy a tener que negociar con el señor Cuerpo, nuevo ministro de Economía, o me va a tocar negociarlo con el consejero de Puigdemont? Y en el País Vasco, ¿se va a ceder el impuesto al País Vasco? ¿Tengo que negociarlo con el señor Urkullu, con el nuevo, o tengo que negociarlo con la señora Rivera? Todo esto es inseguridad jurídica, y todo esto, por supuesto, que está lastrando la economía española. Hoy también se ha aprobado una subida del salario mínimo interprofesional del 5%. Iba a ser del 4% hasta que la COE
dijo que no estaban de acuerdo con esa subida y casi como una rabieta, casi como una extorsión, el gobierno decide, pues te lo subo un 5%, para que te des cuenta que si no estás en la mesa pactando lo que yo quiero, las consecuencias para ti van a ser peores. ¿Dónde están los criterios objetivos de subida del 5% para el SMI? Después de la subida del 50 y pico por ciento en los últimos años, aplican una subida en el SMI que es superior a la inflación. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el criterio más allá de venderlo electoralmente? En un país dañado, un país en una tendencia económica negativa, o sea, acelerante. Estas sensaciones, ¿cómo puedes decir que no van a afectar? Cuando no sabes exactamente en cada campo que tú tengas, si te dedicas a los supermercados, a la alimentación, a la distribución, a la automoción, a la banca o a la energía, es imposible saber cuál es el marco regulatorio en España dentro de un año. Es imposible saberlo, porque este gobierno aplicará el marco regulatorio que le exija el parlamentario de turno para el que necesite votar, o el que le exija las encuestas porque consideran que la percepción de los electores es que son más de derechas o más de izquierdas y entonces cambiarán. Por supuesto que se están frenando las inversiones, por supuesto que vamos de capa caída, la productividad no avanza. Nuestra renta per cápita está descendiendo ya relativamente a la Unión Europea. Nos están avanzando otras economías del este, superadas naturalmente porque se benefician también de un efecto de deslocalización de países escandinavos, lo que tú quieras. Lo que está claro es que nosotros no estamos sabiendo aprovechar nada de esto, porque nuestra política económica y nuestra imagen al exterior es un desastre. No, y es muy significativo también que en esta comparecencia de Sánchez con inversores internacionales no estuviera el IBEX presente. Si yo soy un inversor extranjero interesado en España, veo al presidente del país que acude a dar un mensaje de optimismo y pregunto ¿dónde está Ana Botín? ¿Dónde está el presidente de BBVA? ¿Dónde está el presidente de Telefónica, que ahora va a ser incluso una participada del gobierno, ¿no? Lo que quiere decir que aquí existe una confrontación, un rechazo y que no es muy atractivo en estos momentos invertir en España, ¿no? Y lo mismo que decía, que las reglas del juego van cambiando tan pronto que hasta una compañía que dice, bueno, ahora tengo la sede en Valencia, no sé si la voy a tener en Barcelona, si la voy a tener en otro sitio, o en Bilbao, donde me diga el gobierno también, ¿no? Contraviniendo todas las normas europeas en ese sentido de que uno se puede establecer donde le dé la gana en estos momentos, ¿no? Es que parece que el que tuvo una visión preclara de lo que estaba pasando era Ferrovial. Porque Ferrovial se fue en un momento que decíamos, bueno, se va por la rentabilidad, se va por la credibilidad, no lo sé, pero se ha ido casi a refugio, ¿no? Porque las IBEX actualmente a ti te dicen que el gobierno asegura que no te va a penalizar por tener tu sede social fuera de tu actividad productiva entre comunidades autónomas, que no estamos ni hablando de países, y ahora el gobierno te dice que no, pero ¿tú te lo crees? Yo es que no me lo creo, porque hace un mes decían que no había nada de eso tampoco, y ahora vas a incentivar. ¿Qué tienes que hacer? ¿Vas a incentivar? ¿Cómo vas a incentivar? Eso es una distorsión. Tú eres la realidad es que lo mejor contra la competencia, además, sin incentivas, ¿no? A ver, porque este señor por irse allí va a tener más dinero que yo, ¿no? Si eso, además, hay que hacer un llamamiento a todas las empresas catalanas que existen ahí que trasladen mañana mismo su sede social fuera de Cataluña. Que trasladen todas las empresas que hay, las 400 multinacionales tal y las otras tantas, todas fuera, porque mañana van a tener beneficios por volver a Cataluña. ¿Sabéis cuál es la inflación? Creo que se ha conocido hoy de que dejan los Kirchner en Argentina, la formación política que apoyaba a Pedro Sánchez, 211%. Del 211%. Aquí estábamos asustados con el 7 y con el 8%, ¿os acordáis? 211%. Algunos decían que era culpa de Milei ya. Sí. Efectivamente. El problema de lo del IBEX es que no le importa, de las medidas estas, es que no le importa, es que le es igual. Porque él estaba hablando, pues eso, a su posible electorado, le estaba hablando aquello que le mantenga. Porque él está convencido en estos momentos, y algunos de sus votantes han querido convencer, de que el progreso es él. Y sin él no hay progreso en este país. No hay historia, no hay futuro, no hay progreso.
Por eso se considera absolutamente libre para, en aras a mantenerse en el poder, que es el progreso, según él, negociar la amnistía, cambiar los impuestos, subirlos, hacerlos permanente, decir que los del IBEX ahora no, que ahora sí, porque él es el progreso, lo que él encarna. Y frente a eso, pues, no hay nada que hacer, porque está dispuesto a entregarlo todo para que no gobierne las fuerzas que van contra el progreso y contra el sentido de la historia. Cuando alguien tiene esta mentalidad, es que no es posible tampoco discutir con él. Oiga, por eso hay muchos y muchas fuerzas, y a veces la derecha, a veces el centro, a veces la izquierda, hacen progresar un país. Si tú no partes de eso, aparte de que es una política muy peligrosa de confrontación. Pero en fin, me he propuesto en este año nuevo, vida nueva, que los podcasts duren 30 minutos. La gente quiere más, La gente necesita una hora, porque... de podcast. Le hacemos 2, si acaso. Ahora continúa vosotros. Grifols, ¿algún comentario sobre la sorpresa económica de esta semana? Bueno, ha sido un auténtico terremoto bursátil. Es verdad que ahora ha salido mucha gente diciendo, no, esto ya lo veíamos, esto ya lo sabíamos aquí en España, lo de siempre, pero lo cierto es que ha puesto el dedo en la llaga el fondo estadounidense con un informe muy agresivo, demoledor, sobre el entramado societario que tiene Grifols y las vinculaciones, sobre todo con el que se decía que era el family office de la familia inversora, de la familia Grifols. El consejero delegado lo ha desmentido, pero tampoco ha dado una explicación más allá de decir que tienen crisis, que tienen problemas de gobernanza, que van a resolver, y eso al final lo que ha hecho ha sido pues empeorar todo. Grifols, que de por sí no es una compañía muy abierta, muy dada a facilitar información, se ha atrincherado en lo que el mercado le exigía, que aclarara cuál era la relación de la compañía con ese vehículo inversor, y las explicaciones no han sido convincentes, no ha dado lo que el mercado esperaba, y de nuevo una ola vendedora se ha llevado a la acción por delante. Corrígeme si quieres, pero creo que más o menos la trayectoria es: aparece el informe de Goldman, la acción cae un 50%. El rebote se recupera y llega a caer solo la jornada el 20 y pico. 5%. 25%. Anuncia Grifols una querella contra el informe por el daño causado a la compañía, y las acciones suben hasta, creo que un 16% aproximadamente, si no recuerdo mal. Sale el consejero delegado a explicar la situación y las acciones caen otra vez cerca de un 30%, ¿no? Más o menos esa es la película. Un 16% ayer otra vez, y más o menos, y el rebote fue de un 12%. Pero es verdad que la situación es complicada. Ahora la CNMV le ha dado un plazo de 10 días para que amplíe esta información, y yo creo que cada día que pasa, pues más problema tiene, ¿no? Si tú tienes tu casa en orden, es que tienes que dar ya, y es que la respuesta ha sido a cuentagotas. El primer día tardó en responder, dijo lo de las acciones legales al segundo día, y ya la prueba decisiva era dar las explicaciones en una conferencia con analistas, y ahí han salido completamente decepcionado, porque no saben cuál es el entramado que tienen con esta compañía, a la que vendieron dos filiales, y con el dinero prestado por parte de Grifols, por cierto, ¿no? Que eso también llama la atención, y que sin ser el máximo accionista se consolida las cuentas, los beneficios de esa compañía. Entonces tenía que aclarar esa relación y la deuda, y no aclaró ninguna de las dos cosas. Y ahora mismo, pues, una compañía que está en una situación muy delicada. Desde la pandemia viene atravesando muchas dificultades, unido a los tipos de interés. Es una compañía que ha crecido muy rápido, con unas compras muy agresivas y con un alto apalancamiento. Por ahora está en una situación difícil que este informe que ha salido a la luz pues la ha dejado contra la pared, que está prácticamente groggy. Lo que me llama la atención de esto es que tenga que ser un fondo extranjero quien ponga el dedo en la llaga, ¿no? Cuando ocurren estas cosas que no sabemos aún qué ha ocurrido, ¿eh? Hay que esperar los expedientes, las investigaciones. De momento hay una opinión, que es la de los fondos, no sé si es Gotham o Gotham o Gotham o como sea, y hay la opinión del Consejo de Grifols,
Y bueno, vamos a ver cuál es la situación real, si tiene razón el fondo o no la tiene, o tienen razón los miembros del Consejo de Administración de Grifols. Pero a uno, cuando pasan estas cosas, le sabe mal que no haya sido una de las instituciones en España encargadas de vigilar los mercados, ¿no? Los que hayan dado en un momento determinado, hayan pedido más explicaciones o hayan dado el tema de alerta. Claro que es complicado. O sea, la Comisión Nacional del Mercado de Valores no puede hacer lo que ha hecho el fondo, ¿no? El fondo, al fin y al cabo, emite un informe en base a sus análisis y en base a los datos que tiene, ¿no? La Comisión Nacional del Mercado de Valores es más complicado. Pero, en fin, ¿alguna cosa más a comentar, queridos amigos? ¿No? ¿Bernat? ¿Alejandro? ¿Nos dejamos algo en el tintero? Seguro, pero... Seguro. Bueno, las mascarillas obligatorias, que ahora ha llegado, la autobaja... que no ha impuesto la nueva ministra. Lo de la autobaja también tiene coña. También ha vuelto de las vacaciones la nueva ministra de Sanidad con ganas de protagonismo, y le ha durado, vamos. Me gusta porque hablaba de que había que empoderar al paciente, ¿no? Habrá que curarlo, ¿no? Al paciente, ¿no? Por empoderarlo. Es que vivimos en un mundo que da... Entonces entramos en un escenario que da igual que se mueran los pacientes que hagan falta, si los que quedan pues son están más empoderados. Y, bueno, pero en serio, en fin, es disparate. Señores, gracias a todos ustedes, por supuestísimo. Si acceden a YouTube o a donde sea, al iVoox o a las plataformas donde usted quiera seguir esto, encontrará múltiples enlaces para que nos siga lo que publicamos el Grupo Economía Digital a través de sus dos principales webs, finanzas.com o economiadigital.es. Puedan seguir en las plataformas la actualidad, la información, las opiniones y los análisis de nuestro grupo. Pues van ahí, se suscriben a través de los múltiples canales. Tenemos de todo, tenemos WhatsApp, LinkedIn, por supuesto YouTube. Confío en que ya estén ustedes suscritos. Instagram, Facebook, de todo. Pueden ustedes elegir perfectamente a través de qué plataforma quieren seguir la actualidad tal y como la vemos en nuestro grupo, en Economía Digital. Gracias y hasta pronto.